Bien, ya quiero hablar de una pequeña historia que esto nos va y nos ilustra cómo nosotros vivimos en nuestra sociedad y qué es lo que queremos hacer. No sé si usted de este nombre le suena, Mary Shelley. Esta publicó por primera vez su obra de ciencia ficción de nombre Frankenstein. Estoy seguro que cada uno de ustedes está familiarizado con la obra de Mary Shelley, Frankenstein, que ya se han hecho diferentes versiones en el cine. En la manera como lo publicó fue anónimo en el año de 1818. Ella había escrito la historia en Suiza en 1816, cuando apenas tenía, fíjese bien, 18 años de edad. Su nombre completo era Mary Wollstonecraft Shelley, o sea, tremendo nombre, un nombre bien largo. Mary Wollstonecraft Shelley. Nació en 1797 y murió en 1851. Sin embargo, no fue hasta el año de 1821 cuando comenzó a recibir reconocimiento oficial como autora debido a distintas disputas literarias. Posteriormente, la novela fue traducida al francés en el año de 1823 y más adelante apareció la segunda edición en inglés. Déjeme desglosar un poquito para usted que quizás ha visto las películas de Frankenstein y quizás no ha leído el libro, aunque usualmente las películas difieren un poco sobre la historia real, o mejor dicho, sobre la historia del libro, que no es una historia real, es ciencia ficción que ella escribió. El centro de la historia de Frankenstein es la relación destructiva entre un creador y su creación, impulsada por la ambición humana desmedida y el abandono moral. Víctor Frankenstein desafía las leyes naturales utilizando ciencia para crear vida, partiendo de materia muerta. Pero al contemplar la aparición de su creación, se horroriza y abandona a esta inmediatamente. La criatura nace inocente, sensible y necesitada de afecto. Sin embargo, la humanidad la rechaza violentamente debido a su aspecto físico. El dolor, la ansiedad y la misma sociedad y la falta de empatía terminan corrompiendo el alma hasta transformarla en un ser vengativo y asesino. Podría decirse entonces que Víctor creó su propio monstruo y luego perdió completamente el control sobre él mismo. Y precisamente ahí se encuentra la esencia de la novela. El verdadero monstruo no surge únicamente del experimento científico, sino de la irresponsabilidad moral de quien le dio vida y luego decidió abandonarlo. Víctor jamás intenta educar, orientar o acompañar a su creación. Todo lo contrario, huye de ella apenas éste abre los ojos. Cree mantener una posición de superioridad como creador, pero pronto descubre que la criatura es físicamente más fuerte, más rápida
y más resistente que él. Hacia el final de la historia, el control cambia, pero por completo. La criatura pasa a dominar la vida de Víctor, destruyendo a todos sus seres queridos hasta convertir al propio creador en esclavo de aquello que él trajo al mundo. La advertencia de Mary Shelley sigue siendo profundamente actual. Su novela funciona como una metáfora eterna sobre los peligros de la ciencia sin ética, de la tecnología sin responsabilidad y de las creaciones humanas que superan la madurez moral de quien las originan. Este fenómeno puede encontrarse como el síndrome de Frankenstein. Así es como podemos entenderlo. La costumbre humana de crear sistemas, hábitos, ideología y tecnología sin asumir luego las responsabilidades de guiarlos, limitarlos y controlarlos, se pone peor. La manifestación más cercana de este problema aparece incluso dentro de nuestros hogares, en cualquier hogar del mundo. Los padres educan sin límites claros, concediendo caprichos ilimitados y evitando imponer disciplina por comodidad o negligencia. Y así terminan formando hijos sin control emocional ni brújula moral. Con el tiempo, esos mismos hijos pueden llegar a manipular y dominar a quienes nunca supieron establecer límites con ellos. Esto sucede a nivel individual. Ocurre algo parecido con los hábitos destructivos. Muchas personas comienzan con conductas dañinas, como el juego, el alcohol, la obsesión por el trabajo o la dependencia digital, creyendo que podrán detenerse cuando ellos quieran. Pero al no establecer límites desde el principio, el hábito crece y crece y crece hasta tomar control de la vida completa, destruyendo la salud mental, las relaciones personales y la estabilidad emocional. La cultura popular también ha reflejado este temor. No sé si ustedes recuerdan en el año que salió esa famosa película 2001, Odisea del Espacio, Space Odyssey. La inteligencia artificial HAL 9000 era una computadora que estaba en dicho sistema, en la nave. Esta se niega a obedecer a sus propios creadores y pronuncia una frase bien famosa en el cine. Y esa frase fue en inglés, dice, "I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that." Lo siento, Dave. Lo siento que no creo que yo pueda hacer esto. Me temo que no puedo hacer esto. Y esa frase vino a la mente porque en ese tiempo a esa tripulación se le dio una misión que cumplir. Pero por X razón, la misión tuvo que ser eliminada por problemas en la nave, problemas con la tripulación. Entonces Dave, que fue uno de los que programó o inventó el sistema HAL 9000, que era la computadora que dirigía todo.
trataban no de destruirla, sino de desconectarla. Pero la computadora, la inteligencia artificial, tomó poder de sí misma. Y cuando trataron de desconectarla, ella se negó. Rotundamente se negó. En el plano político, el monstruo adquiere dimensiones aún más peligrosas. La historia está llena de gobiernos y líderes que alimentan discursos extremistas, popularistas o populistas o radicales con fines electorales, creyendo que podrían controlar la ira colectiva. Sin embargo, cuando el fanatismo crece y se consolida, termina escapando del control de quienes lo promovieron inicialmente. Pero aquellos responsables de controlarlo miraron a otro lado y así crearon su propio monstruo y ahora no pueden controlarlo. Ataca a sus propios creadores, como Frankenstein perseguía a Víctor y a todos los que le rodeaban. Sin irnos más lejos, esto mismo ocurre en la geopolítica mundial, donde grandes potencias financieras, grupos armados o dictaduras para combatir enemigos temporales, solo para descubrir años después que esas fuerzas se volvieron autónomas y terminaron atacando a quienes las ayudaron a surgir. En nuestra época, esta pérdida de control se refleja claramente en la tecnología. Y esto lo vemos hoy en día. Las redes sociales fueron creadas con la promesa de conectar al mundo, pero crecieron sin suficientes límites éticos. O sea, fueron poco a poco desarrollándose, entonces fueron creciendo y como no se le puso ningún límite ético, estas eran impulsadas principalmente por la economía de la atención y la adicción digital. Hoy en día los algoritmos mordean emociones, polarizan sociedades y afectan la salud mental de millones y millones de personas. La preocupación aumenta todavía más con el desarrollo acelerado, oígase bien, de la inteligencia artificial. Corporaciones y científicos compiten por crear sistemas cada vez más avanzados, mientras la humanidad aún no establece un marco ético global sólido. El temor de que estas tecnologías superen la capacidad humana y de control y comprensión representa la versión moderna del miedo que atormenta y atormentaba en ese tiempo a Víctor Frankenstein en su laboratorio. En el fondo, el problema no es únicamente tecnológico ni político. Podríamos decir que es profundamente moral. El ser humano tropieza constantemente con la misma piedra, como dice Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra, debido a la soberbia de creer que puede iniciar procesos complejos y dominarlos simplemente porque fue quien lo creó. Bueno, tenemos el ejemplo de Mary Shelley. Ella nos recuerda que somos responsables de las consecuencias de todo aquello que traemos al mundo. Cuando abandonamos nuestras creaciones por miedo, comodidad y responsabilidades, el vacío de empatía y orientación termina generando caos y resentimiento. La criatura de Frankenstein
no nació malvada, fue transformada por el rechazo y el abandono. Por esa razón, antes de iniciar una revolución, vamos a decir, crear una tecnología poderosa, fomentar una ideología extrema o alimentar hábitos destructivos, lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos si poseemos la madurez necesaria para guiar aquello que estamos creando. De lo contrario, seguiremos condenados a repetir el destino de Víctor Frankenstein. Perseguir eternamente los fantasmas de nuestras propias creaciones descontroladas y no vamos a terminar nunca, seguiremos en ese círculo vicioso. Al final del día, el mito de Frankenstein no nos invita a tener miedo del futuro, de la tecnología o del cambio. Más bien, nos invita a ser conscientes de nuestro poder como creadores. Cada uno de nosotros siembra semillas diariamente a través de sus palabras, decisiones y acciones. La verdadera madurez humana no consiste únicamente en tener la capacidad de crear algo nuevo, sino en el compromiso de acompañarlo, educarlo y sostenerlo en el tiempo. Si queremos una sociedad más sana, una vida más equilibrada y un futuro más humano, debemos aprender a ser creadores presentes. No abandonemos lo que construimos. Eduquemos con límites claros, guiemos con el ejemplo y pongamos siempre, siempre, siempre la ética y la empatía por delante de la conveniencia. Solo así lograremos que aquello que traigamos al mundo no se convierta en motivo de arrepentimiento, sino en una fuerza positiva para el crecimiento de la humanidad. Ojalá que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia y pensemos por un momento en la historia de Mary Shelley, Frankenstein. Víctor Frankenstein, que ese era su nombre, él era el doctor, estaba tratando de crear algo nuevo. Usó su experiencia, todo su conocimiento, usó todo lo que tenía en la mano, pero se olvidó de una cosa muy importante: definición, reglas, cómo educarlo, cómo dirigirlo, sino que una vez que lo creó, el monstruo abrió los ojos. Bueno, no diríamos el monstruo porque no nació como monstruo, nació una persona indefensa, sensible, con deseos de ser parte de algo. Pero el doctor Víctor Frankenstein hizo todo lo contrario. Desde que la criatura abrió los ojos, él mismo lo convirtió en su propio monstruo. Lo abandonó y la criatura se convirtió en lo que hoy conocemos como el monstruo de Frankenstein. Pensemos una cosa. ¿Estamos nosotros o hemos nosotros ya creado a nuestro propio monstruo? Usted decide si es cierto o no dentro de su vida o dentro de nuestra sociedad. Mi nombre es Samuel Terrero. Ojalá que usted pueda tomar conciencia de esto que hemos hablado hoy
y que tome nota y no olvide ver nuestro canal de YouTube cada lunes y jueves a las 11 de la mañana. Luego algunos cortes vamos a poner de esta historia que es muy instructiva para todos en nuestra plataforma de Facebook. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista.